En las profundas y sofocantes selvas tropicales de Triple Dossel de la provincia de Furuktuy, el silencio era generalmente un depredador. El silencio significaba que el enemigo estaba esperando, observando y preparándose para atacar. Pero para una patrulla SAS de 5 hombres inmovilizada en un barranco cerca de las colinas Long High, el silencio ya no era una opción. El tiempo para el sigilo había pasado hace horas. Ahora su mundo era una cacofonía de disparos crepitantes de AK-47, el aterrador thump de los morteros enemigos que se acercaban, y la respiración entrecortada de hombres que sabían que estaban a punto de morir. La situación era una pesadilla de libro de texto. La patrulla se había topado con una compañía reforzada del ejército norvietnamita, NVA. Superados en número 20-1, habían librado una retirada combatiendo durante 3 kilómetros, gastando su munición y agotando su agua. Ahora, con sus espaldas contra un acantilado de piedra caliza y el enemigo maniobrando para flanquearlos, las matemáticas de la supervivencia habían llegado a cero. Habían lanzado su última granada de humo, una columna de gas violeta que luchaba por ascender a través del espeso dosel. Pero al mirar hacia arriba, el líder de la patrulla solo vio un sólido techo de verde. Los árboles aquí eran gigantes ancestrales que se elevaban 150 pies en el aire, con sus ramas entrelazadas para formar una barrera impenetrable. No había claro, no había zona de aterrizaje, LZ. Por cada regla de la aviación militar, eran inalcanzables. Entonces lo sintieron antes de escucharlo. Comenzó como una vibración en el esternón, un pulso rítmico que parecía hundirse con sus latidos cardíacos frenéticos. Luego vino el sonido, el distintivo y pesado wap, 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 de las palas del rotor golpeando el aire húmedo. Era el Bell UH-1 Iroquois, el Huey. Para un civil era solo un ruido. Para un soldado en Vietnam era el sonido de la vida misma. Era la caballería, la ambulancia y el billete a casa, todo envuelto en aluminio y remaches. Pero la esperanza se convirtió rápidamente en pavor. El operador de radio, gritando por encima del ruido del tiroteo, transmitió la situación a las aves que se acercaban. No hay LZ, repito, no hay LZ. El dosel es sólido. El procedimiento operativo estándar para la doctrina de la aviación del Ejército de los Estados Unidos o de la Real Fuerza Aérea Australiana, RAAF, era claro. Si no hay un agujero en los árboles, no puedes aterrizar. No puedes usar el cabrestante. Te retirabas y pedías ataques aéreos con la esperanza de que el equipo terrestre pudiera resistir hasta que se pudiera abrir un claro con altos explosivos. Pero la patrulla SAS no tenía horas, tenían minutos. Muy por encima del dosel, el líder de vuelo de los helicópteros RAAF miró hacia abajo. Vio el humo púrpura filtrándose a través de las hojas. Vio los destellos de los disparos enemigos acercándose a los 5 australianos desesperados. Miró su indicador de combustible, luego a su copiloto. Estos no eran pilotos ordinarios. Eran los hombres del escuadrón número 9 RAAF. No volaban según el manual, volaban según un código de hermandad que rozaba la locura. Se llamaban a sí mismos los Bush Rangers, nombrados en honor a los forajidos salvajes de la historia australiana. La voz que crepitó de vuelta por la radio SAS no estaba en pánico. No citó regulaciones de seguridad. Era tranquila, plana y distintivamente australiana. Albatros 1-0 tiene una visual de su humo. Mantengan la cabeza baja, muchachos. Vamos a entrar en la sala de estar. El líder de la patrulla SAS miró hacia arriba con incredulidad. ¿Vamos a entrar cómo? No había manera de pasar a través de los árboles, a menos que, por supuesto, los pilotos tuvieran la intención de hacer una. Para entender la pura locura del rescate que estaba a punto de ocurrir, tienes que entender quién estaba sentado en la cabina. Oficialmente, eran el escuadrón número 9 de la Real Fuerza Aérea Australiana. Su distintivo de llamada de radio era Albatross, un ave marina majestuosa, aunque algo torpe. Pero en la jerga irreverente del ejército australiano, se ganaron un nombre diferente, uno que se les pegó como el polvo rojo de Nuidad, los Bush Rangers. En el folclore australiano, los Bush Rangers eran forajidos del siglo XIX, hombres como Ned Kelly, que vagaban por la frontera salvaje desafiando la autoridad y viviendo según su propio código. Para los pilotos del escuadrón número 9, el nombre era una insignia de honor. Significaba que cuando las papas quemaban, el libro de reglas era lo primero que se tiraba por la ventana. Eran una unidad minúscula en una guerra masiva. La primera división de caballería estadounidense cercana tenía cientos de helicópteros. Pululaban por el cielo como avispas furiosas.
Si un piloto del ejército de Estados Unidos estrellaba un Huey, había un reemplazo esperando en la pista antes de que los restos dejaran de humear. Los estadounidenses trataban a los helicópteros como munición, activos prescindibles para ser utilizados en la búsqueda de la victoria. Los australianos no tenían ese lujo. El escuadrón número 9 poseía un gran total de 16 helicópteros UH-1 Iroquois para toda la guerra. 16. Eso era todo. Cada estructura de avión era un activo nacional precioso. Perder uno no era solo un mal día, era un desastre estratégico para toda la fuerza de tarea. La lógica dicta que cuando tienes un recurso escaso, lo proteges. No lo vuelas a cañones cerrados, no lo dejas suspendido inmóvil sobre ametralladoras enemigas. Definitivamente no usas sus delicadas palas de rotor de aluminio para cortar árboles de madera dura. Pero los Bushrangers operaban bajo una lógica diferente. Para ellos, los 16 helicópteros no eran piezas de museo, eran herramientas, y los 5 hombres en tierra eran familia. Había un sombrío entendimiento entre los pilotos de la RAF y los soldados del SAS. Bebían en los mismos comedores, jugaban al cricket en los mismos parches de polvo y compartían el mismo cinismo sobre los superiores. Para el SAS, esta relación era existencial. Habían trabajado con pilotos estadounidenses y aunque muchos eran valientes, siempre había un temor persistente a las reglas de combate. El SAS sabía que si la situación se ponía demasiado pesada, un piloto estadounidense podría recibir órdenes de abortar la extracción para salvar el avión. Era una decisión militar fría y calculada. Con los Bushrangers, ese cálculo no existía. Un líder de patrulla del SAS sabía que si llamaba a un Bushranger, el piloto volaría ese helicóptero hasta que los rotores se cayeran o el motor explotara. Volarían a través de tormentas monzónicas que dejaban en tierra a las aves y descenderían a través de fuego que marchitaba las hojas de los árboles. Así, mientras el sonido de los rotores se hacía más fuerte sobre la patrulla atrapada, los hombres en tierra no solo sintieron alivio, sintieron un feroz orgullo tribal. Miraron hacia arriba a través de las aperturas en el dosel y vieron la distintiva escarapela roja del canguro pintada en el costado del fuselaje. No era el clínicamente eficiente ejército de Estados Unidos viniendo a buscarlos. Eran los taxistas locos del escuadrón número 9. Los Bushrangers estaban aquí y estaban a punto de demostrar que 16 helicópteros eran suficientes si los volabas como si los hubieras robado. La radio crepitó de nuevo. Albatros, aquí tierra, no hay cabrestante, demasiado caliente. Repito, demasiado caliente para cabrestante. El líder de la patrulla tenía razón. Sacar a 5 hombres con cabrestante de una jungla de triple dosel requería que el helicóptero se mantuviera estático a 100 pies sobre los árboles durante casi 10 minutos. En un tiroteo activo, un helicóptero estático no es un vehículo de rescate. Es una piñata para práctica de tiro. Los artilleros del NBA de abajo destrozarían el delgado vientre de aluminio del Huey antes de que el primer hombre estuviera a mitad de camino por el cable. El piloto del Slick Leader, un teniente de vuelo con un traje de vuelo manchado de sudor y ojos ocultos tras gafas de aviador, tomó una decisión que le habría provocado un ataque al corazón a un oficial de seguridad. Si no podía sacar a los hombres por los árboles, bajaría el helicóptero a los árboles. «Aguanten, muchachos», murmuró el piloto por el intercomunicador a su tripulación. «Vamos a hacer un poco de jardinería». Soltó la palanca de paso colectivo. El Huey dejó de flotar y comenzó a hundirse como una piedra hacia el techo verde de la selva. Este era el legendario y prohibido arte de cortar el césped, lawn mowing. Las palas del rotor principal del UH-1 son enormes largueros huecos de metal que giran a cientos de revoluciones por minuto. Están diseñadas para cortar el aire, no el roble y la teca. Pero los Bushrangers habían descubierto un desesperado resquicio en la aerodinámica. Si golpeabas las blandas ramas superiores del dosel con la suficiente fuerza, la vegetación cedía antes que el metal. El sonido cambió instantáneamente. El rítmico whoop, whoop del aire fue reemplazado por un violento y aterrador whack, crack, shred. Sonó como si un gigante estuviera alimentando un piano a una trituradora de madera. Dentro de la cabina, la vibración era estremecedora. El panel de instrumentos se emborronó. El indicador de par se disparó peligrosamente a la zona roja, mientras el motor gritaba para mantener la rotación contra la resistencia del follaje. Abajo, la patrulla SAS observaba con asombro mezclado con terror. El cielo sobre ellos, literalmente, se desmoronó. Ramas macizas, hojas y madera pulverizada llovieron sobre sus cabezas. A través de la lluvia de escombros, emergió el vientre verde oscuro del Huey,
abriéndose camino hacia abajo como un dragón furioso. El piloto estaba luchando con la palanca cíclica, combatiendo los violentos corcovos de la máquina mientras las palas cortaban un eje vertical a través del techo del bosque. El helicóptero no aterrizó. No podía. Los patines aún estaban a 6 pies del suelo irregular, flotando en medio de los tocones destrozados de los árboles que acababa de decapitar. El morro del avión estaba virtualmente tocando un tronco de árbol. El rotor de cola estaba a pulgadas de una pared de acantilado. ¡Entren! ¡Entren!, gritó el artillero de puerta, su ametralladora M60 disparando sin cesar hacia la maleza circundante para mantener a raya a los enemigos. Los soldados SAS se abalanzaron, no treparon, se arrojaron al suelo de la cabina, buceando sobre los patines, sin aliento y cubiertos de sudor y aserrín. En el momento en que la última bota estuvo dentro, el piloto tiró de la potencia máxima. El motor gimió, las luces de advertencia parpadearon y el maltratado pájaro se abrió paso de nuevo a través del agujero que acababa de cavar, ascendiendo a la seguridad del cielo. De vuelta en la base aérea de Nui Dat, la adrenalina se desvaneció, siendo reemplazada por la cruda realidad del mantenimiento. El jefe de equipo rodeó la aeronave, inspeccionando el daño. Los bordes de ataque de las palas del rotor parecían cuchillos de sierra dentados. Estaban mellados, abollados y verdes por la clorofila. Un oficial de ingeniería salió corriendo. Su rostro se puso morado al mirar las palas arruinadas. Equipo valorado en miles de dólares destruido en 5 minutos. ¿Qué diablos le hiciste a mi avión?, le gritó al piloto. ¡Usaste un helicóptero como machete! El piloto simplemente encendió un cigarrillo, su mano todavía temblando ligeramente por la adrenalina. Miró al ingeniero, luego a los 5 soldados del SAS que se alejaban por la pista, vivos y a salvo. Lo siento, compañero, sonrió el piloto. Solo estaba haciendo un poco de jardinería. Ponlo en mi cuenta. El manual de vuelo para el Bell UH-1 Iroquois es un documento grueso y sin humor, escrito por ingenieros y oficiales de seguridad en cómodas oficinas. Está lleno de advertencias en negrita, texto rojo y diagramas que ilustran la curva del hombre muerto. Prohíbe explícitamente maniobras que esfuercen la estructura del avión más allá de sus límites de diseño. Aconseja no volar en áreas confinadas con egreso limitado. Prohíbe estrictamente volar hacia atrás a velocidad en las proximidades del terreno. Para los pilotos del escuadrón número 9, este manual servía para un propósito muy específico. Era un excelente tope de puerta para el comedor de oficiales. En la caótica topografía de Vietnam, el enemigo no jugaba según las reglas de la aerodinámica. El NVA a menudo emboscaba a las patrullas SAS en cañones caja, box canyons, barrancos empinados de 3 lados que actuaban como trampas naturales. Para un piloto de helicóptero, un cañón caja es un ataúd. Si vuelas de morro para recoger al equipo, tienes que detenerte en un estacionario, girar 180 grados para encarar la salida y luego acelerar. En un barranco estrecho no hay espacio para girar. Estás atrapado, flotando inmóvil, presentando tu rotor de cola a las paredes de roca y tu cabina a las armas enemigas. Así que los Bushrangers inventaron una maniobra que desafiaba tanto el manual como el sentido común. Entrar de espaldas, backing in. Es una sensación aterradora volar un helicóptero hacia atrás en un agujero. El piloto está efectivamente ciego. No puede ver la zona de aterrizaje detrás de él. No puede ver los acantilados de piedra caliza dentados que pasan rozando la viga de cola. No puede ver los árboles que se extienden para enganchar los patines. Entrega el control total del posicionamiento de la aeronave a la voz de sus auriculares, la del tripulante en la parte trasera. Albatros 2, volviendo, estable. La voz del tripulante resonaría, tranquila y monótona, mientras colgaba a mitad de camino fuera de la puerta abierta, suspendido solo por un arnés de mono. Él era los ojos del piloto. Observaba el rotor de cola, el talón de Aquiles del helicóptero, girando a pulgadas de las paredes de granito. Atrás 10, izquierda 2, cuidado con la cola, cuidado con la cola, atrás 5. El piloto manipularía suavemente el cíclico y los pedales, dando marcha atrás a 5 toneladas de metal vibrante en un espacio apenas lo suficientemente ancho para un coche familiar. Era como dar marcha atrás a un autobús por un callejón sinuoso a 40 millas por hora, mientras te disparaban desde los tejados. El margen de error se medía en centímetros. Si el rotor de cola cortaba una rama o la pared del cañón, la delicada caja de engranaje se destrozaría. El helicóptero giraría violentamente fuera de control, estrellándose contra el suelo del cañón y matando a todos a bordo. Sin embargo, lo hacían una y otra vez. En tierra, los soldados del SAS miraban con incredulidad. Verían el Huey aparecer en la boca del cañón, no volando hacia adelante, sino volando hacia atrás, cola primero,
inmerso y tejiendo a través de los obstáculos. Parecía una película proyectada al revés. La lógica detrás de la locura era sólida. Al entrar de espaldas, el helicóptero ya estaba mirando hacia la salida. En el momento en que las tropas se abalanzaban a bordo, a veces lanzándose al suelo mientras los patines flotaban momentáneamente en una repisa de roca, el piloto no necesitaba girar. Simplemente empujaba el cíclico hacia adelante y bajaba el morro. El Huey gritaría fuera del cañón como un coche de carreras, cambiando el peligroso estacionario por velocidad aérea y seguridad en segundos. De vuelta en Nui Dat, los oficiales de seguridad mirarían los registros de vuelo y sacudirían la cabeza. Señalarían que se habían excedido los límites de par, que la transmisión había sido sobrecargada y que la maniobra estaba técnicamente prohibida. A los Bushrangers no les importaba. Sabían que en la selva la seguridad era un término relativo. Una transmisión estresada podía ser reemplazada, una viga de cola agrietada podía ser reparada, pero una patrulla de 5 hombres invadida por el NVA, eso era permanente. El manual fue escrito para salvar la máquina. Los Bushrangers volaron para salvar a los hombres. El Bell UH-1 Iroquois no es un tanque, no es un vehículo blindado de transporte de personal. En la fría luz de la realidad de la ingeniería, es una frágil colección de remaches, plexiglás y láminas de aluminio tan delgadas que casi se podrían pinchar con un destornillador. Los pilotos bromeaban diciendo que la piel del avión estaba hecha de latas de cerveza recicladas. Ofrecía cero protección balística. Una bala estándar de AK-47 podía atravesar un lado del fuselaje, pasar por la cabina y salir por el otro lado sin siquiera disminuir la velocidad. Y, sin embargo, en el fragor de la batalla, los Bushrangers convirtieron esta frágil cáscara de huevo en un escudo. El escenario era siempre el mismo, una extracción caliente. La patrulla SAS había salido de la maleza y estaba corriendo a toda velocidad a través de un claro hacia el pájaro que esperaba. El enemigo estaba justo detrás de ellos, disparando desde la línea de árboles. En una recogida estándar, el helicóptero aterriza paralelo a la amenaza para darle al artillero de puerta un claro campo de tiro. Pero esto deja a las tropas de carga expuestas mientras se apresuran hacia la puerta. Son objetivos abiertos para cada fusilero enemigo en los arbustos. Los pilotos del escuadrón número 9 desarrollaron una maniobra que era suicida en su generosidad. Mientras las tropas irrumpían en el claro, el piloto pisaba el pedal y tiraba del cíclico, girando el helicóptero. Posicionaba deliberadamente la aeronave entre el fuego enemigo y los australianos que corrían. Estaba convirtiendo el helicóptero en un muro físico. Para apreciar el coraje que esto requería, tienes que sentarte en el asiento del piloto. El piloto está sentado en una burbuja de cristal. Sus pies descansan sobre los pedales detrás de una delgada lámina de plexiglas transparente. La burbuja de mentón, chin bubble, está mirando directamente a los fogonazos en la línea de árboles. Se está ofreciendo a sí mismo, a su tripulación y a su máquina como una esponja para el plomo enemigo, para que 5 soldados de infantería embarrados y exhaustos puedan tener unos segundos de cobertura para subir a bordo. El sonido dentro de la cabina durante estos momentos era repugnante. No era el rugido del motor lo que dominaba. Era el ping, whack, thud de las balas golpeando la estructura del avión. Los supervivientes lo describen como si alguien estuviera arrojando un puñado de grava contra un techo de hojalata. Cada impacto era una catástrofe potencial. Una bala en el motor significaba un choque ardiente. Una bala en las líneas hidráulicas significaba una pérdida total de control. Una bala a través del parabrisas significaba un piloto muerto. Sin embargo, el Bushranger en los controles se sentaba allí, inmóvil como una estatua. Sus manos hacían microajustes al cíclico para mantener el pájaro estable en el estacionario. No se inmutaba, no se retiraba. Mantenía su posición mientras la aeronave se estremecía bajo los impactos. Afuera, los soldados del SAS se zambullirían detrás de la viga de cola o debajo del vientre del Huey, usando el fuselaje como cubierta. Podían escuchar las balas golpeando el metal pulgadas por encima de sus cabezas. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Sabían que el hombre en el asiento delantero estaba recibiendo los impactos por ellos. ¡Carguen! ¡Vamos, vamos!, gritaba el tripulante, subiendo a los soldados por sus correas. Solo cuando el tripulante golpeaba el mamparo y gritaba «despejado», el piloto desataba la potencia. Bajaba el morro y se inclinaba bruscamente lejos del fuego, el helicóptero gimiendo bajo la tensión. De vuelta a la altitud, la adrenalina se estrellaba. El piloto miraba su panel de instrumentos, a menudo encontrando el cristal roto o un agujero de bala a través de la alfombrilla entre sus piernas.
Lo llamaron el escudo de aluminio. Era un escudo hecho de nada más que metal delgado y pura fuerza de voluntad. Pero para los hombres que corrían por ese campo, era el muro más fuerte del mundo. En el libro de jugadas táctico del Escuadrón número 9, el helicóptero de rescate nunca volaba solo. Siempre era parte de un sistema de estrella binaria, un par de aviones bailando un vals letal sobre el campo de batalla. El primer avión era el Slick, la mula de transporte despojada de armamento pesado para maximizar la sustentación para llevar tropas. El Slick era el escudo, pero flotando justo encima de él, proyectando una larga sombra oscura, estaba la espada, el helicóptero artillado Bush Ranger. Si el Slick era una ambulancia, el helicóptero artillado era un tanque volador. La RAF había modificado estos UH-1 a depredadores. Atornillaron pesados bastidores externos que llevaban lanzacohetes M158 de 7 tubos, y lo más aterrador de todo, los sistemas de minigun M134. La minigun era un cañón rotatorio accionado eléctricamente capaz de arrojar 4.000 balas de 7.62 milímetros por minuto. La coordinación entre los dos era una obra maestra de violencia. Mientras el Slick bajaba el morro para comenzar el precario descenso de cortar el césped hacia la selva, el helicóptero artillado entraba en una órbita apretada y depredadora directamente sobre su cabeza. Volaba en un giro inclinado, con el morro apuntando hacia adentro, creando efectivamente un cono de la muerte alrededor de la zona de rescate. Para los soldados del SAS acurrucados en el suelo, el sonido del helicóptero artillado era distinto a cualquier otra cosa en la guerra. Una ametralladora estándar hace bang, bang, bang. Una minigun no. Gira tan rápido que los disparos individuales se fusionan en un único ruido aterrador. Un gemido eléctrico bajo a menudo descrito como el sonido de Dios abriendo el cielo, o un trozo gigante de lona siendo desgarrado. Cuando el Slick aterrizaba, el enemigo a menudo intentaba asaltar la zona de aterrizaje, sintiendo la vulnerabilidad del objetivo estacionario. Este era el momento del helicóptero artillado. El piloto se lanzaba, desatando un torrente de trazadoras que parecían un sólido rayo láser conectando la aeronave con el suelo. El suelo de la selva simplemente se desintegraba. Los árboles eran cortados por la mitad. La tierra se convertía en niebla. Una de las experiencias más surrealistas para los soldados del SAS y la tripulación del Slick durante una extracción caliente era la lluvia de latón. Debido a que el helicóptero artillado orbitaba directamente sobre el Slick para proporcionar el apoyo más cercano posible, los casquillos gastados de sus miniguns eran expulsados hacia abajo. Miles de cartuchos de latón calientes lloverían del cielo. Dentro del Slick, el jefe de equipo escucharía un tincle, tincle, tincle metálico en el techo del fuselaje, sonando como una repentina tormenta de granizo. Eran los escombros de su ángel guardián. Para un piloto en cualquier otra situación, escuchar metal golpeando el techo es motivo de pánico. Pero para un piloto de Slick en una LZ caliente, el sonido del latón cayendo era el ruido más reconfortante del mundo. Significaba que el hermano mayor de arriba estaba disparando, y si él estaba disparando, nada en el suelo podía sobrevivir para disparar de vuelta. Esta táctica de pareja de la muerte cambió la psicología de la extracción. El piloto del Slick podía concentrarse por completo en la tarea imposible de flotar en medio de los árboles, ignorando el fuego enemigo, porque confiaba implícitamente en el helicóptero artillado. Sabía que el piloto del helicóptero artillado colocaría sus cohetes a menos de 10 metros de las palas del rotor si era necesario. El helicóptero artillado creaba un santuario de violencia. Dentro del círculo de la órbita, el ruido era ensordecedor y la destrucción absoluta, pero para los hombres que subían al Slick era el lugar más seguro de Vietnam. Estaban parados en el ojo de un huracán fabricado por el Escuadrón número 9. De vuelta en la base, cuando la tensión de una extracción candente se disolvía, se desarrollaba un ritual. Era un acuerdo silencioso forjado en el barro y la sangre de la guerra. El SAS tenía una deuda que no podía pagarse con dinero. Así, por la noche, en el comedor de oficiales, el buzzer, los soldados del SAS buscaban a sus pilotos. El sargento de patrulla se acercaba al piloto que había descendido a través del dosel y le palmearía el hombro. «Aquí tienes, compañero», diría, deslizando una jarra helada por la mesa. El piloto asentiría, sin decir nada. El trago comprado por el SAS era el único pago que importaba. Era el reconocimiento de que una vida le había sido devuelta al soldado. Era una deuda que nunca podría saldarse. El mito de los Bush Rangers se basaba en la certeza. Una de las historias más contadas era la de una patrulla SAS que había sido acorralada. Después de enviar un SOS por radio,
se les ofreció transporte inmediato por parte de un helicóptero estadounidense que estaba a solo 10 minutos de vuelo. El líder de la patrulla se negó, diciendo que podía aguantar. Esperaron 30 minutos, esquivando el fuego, hasta que llegó el escuadrón número 9. El estadounidense habría preguntado, ¿es segura la LZ? ¿Cuál es tu plan de exfiltración? ¿Podemos tomar fuego hostil? Un piloto de la RAAF preguntaba, ¿estás allí? ¿Cuántos sois? Estoy de camino. El SAS sabía la diferencia. Sabían que, en el calor de una pelea, la misión estadounidense siempre podía ser abortada para salvar el equipo. El avión era la prioridad. Con los australianos, el hombre era la prioridad. La promesa era absoluta. El piloto haría su acercamiento hasta que el helicóptero se convirtiera en chatarra, y solo entonces se retiraría. Era este ancla psicológica lo que permitía a los soldados del SAS empujar sus propios límites. Les daba la fuerza para luchar, para aguantar, sabiendo que vendrían. El verdadero costo de esta valentía no se veía en la acción, sino en las secuelas. Horas después de una misión, los Huey regresaban a la plataforma de aterrizaje, cojeando y gimiendo como animales heridos. Los ingenieros se agolpaban alrededor, evaluando los daños. Era común ver un Huey con hasta 40 agujeros de bala en el fuselaje, la cabina, el depósito de combustible y la viga de cola. Las palas del rotor principal a menudo exhibían la mancha verde, green stain, evidencia de que habían golpeado la vegetación en la desesperada maniobra de cortar el césped. A veces se encontraban enredaderas envueltas alrededor del eje del rotor de cola, recuerdos de una trayectoria de vuelo que había violado todas las leyes de seguridad aérea. Sin embargo, a pesar del daño catastrófico, las máquinas se habían mantenido unidas el tiempo suficiente para volver a casa. El legado del escuadrón número 9 no se encuentra en el número de enemigos abatidos, sino en el número de amigos salvados. En el paisaje caótico, moralmente ambiguo y a menudo aterrador de la guerra de Vietnam, los Bush Rangers proporcionaron lo único que todo soldado anhela pero rara vez encuentra: certeza absoluta. Para el soldado del SAS en lo profundo de la selva, la guerra era un torbellino de variables. La inteligencia podía ser incorrecta, el enemigo más fuerte de lo esperado. La radio podía fallar. Pero los Bush Rangers eran una constante, eran el objeto inamovible en una guerra fluida. La imagen de esos Huey maltrechos, goteando fluidos, vibrando con el daño y aún así volando, se convirtió en un símbolo sagrado. Representaba un contrato firmado no con tinta, sino con riesgo. Decía, destrozaremos esta máquina para salvarte, desnudaremos los engranajes, quemaremos el motor y destrozaremos los rotores. El avión es reemplazable. Tú no lo eres. La historia recuerda al SAS como los fantasmas de la jungla, los asesinos silenciosos que se movían como espectros. Pero los fantasmas sabían la verdad. Sabían que cuando el silencio se rompía y el mundo se convertía en fuego, solo estaban vivos gracias a un grupo de pilotos que estaban lo suficientemente locos como para volar autobuses a un tiroteo. Eran los Bush Rangers, los forajidos que rompieron todas las reglas del libro solo para asegurarse de que sus hermanos volvieran a casa para tomar una cerveza.